Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora Anaí. Este es el parte médico de este martes 12 de octubre. Continúa la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de los municipios de Tizimín y Umán. Proceso que se llevará a cabo hasta el viernes 15 de octubre en los módulos habilitados en el Gimnasio Polifuncional de Umán y en el Instituto Tecnológico de Tizimín, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es indispensable que las personas que acudan al módulo de vacunación presenten su certificado impreso de haber recibido la primera dosis, el cual se puede obtener en la página cbcovid.salud.gov.mx. Los invitamos a vacunarse sin temor a proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 174 pacientes en hospitales públicos. 65.635 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% de los contagios registrados, que es 73.551. Hoy se detectaron 223 nuevos contagios de coronavirus, 178 en Mérida, 10 en Umán, 6 en Canacín y Maxcanú, 5 en Valladolid, 4 en Acanqué, 3 en Progreso, 2 en Buxots, Junucmá y Tizimín, 1 en Cantamayec, Panabá, Samajil, Temozón y Tuncás. De los 73.551 casos positivos, 584 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 44.365 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 11.542, en la zona oriente, 11.116, en la zona centro, 4.225, en la zona sur, 6.787, en la zona poniente, 10.695. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 28 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión, asma, tabaquismo y EPOC. 9 residían en Mérida, 1 en Cuncunul. En total son 6.134 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.608 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 174 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.